¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos el programa de hoy desde La Guaria, Desamparados, Costa Rica, donde el señor Bolívar Mesén Godínez nos escribe por WhatsApp con la siguiente consulta. Tengo un palo de aguacates y siempre salen así, deformes. Es la segunda cosecha. La primera se cayeron pequeñitos casi todos. Ahora esta segunda, todos salen deformes y a veces cuando se maduran, se ponen como negros. ¿A qué se debe esto? Oigamos la respuesta. En su mensaje, don Bolívar nos adjuntó una fotografía de sus aguacates, los cuales, en efecto, se ven pequeños y deformes. Una de las más comunes es una mala polinización, que es el proceso mediante el cual el polen pasa de una flor a otra para que el fruto pueda formarse correctamente. Cuando las flores del aguacate no reciben suficiente polen, los frutos pueden caerse pequeños o crecer deformes. Esto es frecuente en árboles jóvenes cuando hay pocos animales polinizadores como abejas o colibríes, o cuando el árbol está solo y no hay otros aguacates cerca. Es importante no usar insecticidas durante esa etapa y, si es posible, sembrar plantas con flores cerca para atraer abejas y otros animales que ayudan a polinizar. También el clima influye mucho cuando el árbol está en floración y se prepara para formar los frutos. Por ejemplo, si hace mucho frío o mucho calor. La temperatura ideal para el árbol de aguacate está entre los 15 y los 29 grados centígrados. Otra causa posible es la falta de nutrientes, especialmente de uno llamado boro. Cuando el aguacate no recibe suficiente boro, los frutos suelen salir deformes y ponerse negros al madurar. Esto sucede mucho en suelos arenosos o cuando hay exceso de riego, porque el boro se lava fácilmente. Eso se puede corregir aplicando un abono foliar, que es un fertilizante líquido sobre las hojas, usando una pequeña cantidad de ácido bórico antes de que el árbol floree y cuando el fruto empieza a formarse. Es importante no excederse, ya que el exceso de fertilizantes pueden dañar el árbol y deformar los frutos. También ayuda a hacer una poda sencilla, quitando ramas secas, enfermas o muy cerradas para que entre más luz y aire al árbol. En resumen, el problema puede tener varias causas y lo mejor es observar el árbol y hacer ajustes poco a poco. Al ser un aguacate joven, es normal que al inicio produzca poco, pero con el tiempo suele mejorar y dar frutos sanos. Hola, buenas tardes, mis estimados amigos. Puedo decir que más que amigos, pues he aprendido tantas cosas de ustedes que es un placer tener la oportunidad de escuchar ese programa que me mandaron. Medio aprendí a leer porque yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela, pero sí ha sido un programa especial para mí, de que me ha ayudado en muchas cosas y le agradezco que me tomen en cuenta y deseo muchas bendiciones y éxitos para ustedes, que puedan continuar muchísimos años más, pues es un programa muy alegre, entretenido, nos da diversión. El programa sigue siendo único y especial, siempre los tengo en mi mente, que Dios me los bendiga y siempre. Desde El Salvador, don Kevin Melgar nos envía esta consulta por medio del WhatsApp del ICQ. Vi en Facebook un video sobre unas cuevitas muy pequeñas en cerros altos de Oaxaca, en México, que algunas personas dicen que fueron hechas por duendes. ¿Es cierto eso? ¿O tienen una explicación histórica o natural sobre cómo se formaron y quiénes podrían haber vivido allí? Oigamos la respuesta.
no hay evidencia de que esas cuevitas hayan sido hechas por duendes. La explicación más aceptada sobre su existencia es científica e histórica. Le contamos que en el estado de Oaxaca, en México, existen grandes extensiones de cuevas naturales que se formaron hace miles de años. Estas cuevas se formaron por la acción del agua que corre bajo tierra y va desgastando lentamente la roca, sobre todo la roca llamada caliza. Con el paso del tiempo, se fueron formando cuevas, túneles y pequeños espacios en los cerros. También se sabe que desde tiempos antiguos, varios pueblos indígenas usaron estas cuevas, especialmente grupos de la cultura mixteca. Por eso se han encontrado herramientas de piedra, restos de construcciones sencillas, piedras acomodadas con tierra y hasta pinturas en las paredes. Todo esto indica que fueron personas de épocas antiguas quienes estuvieron allí, no seres sobrenaturales. Esas cuevitas, incluso las que están en lugares altos, pudieron servir como refugios donde las personas se protegían del clima o realizaban ceremonias y actividades importantes para su cultura. Ahora bien, alrededor de estas cuevas también surgieron muchas leyendas. En Oaxaca es común escuchar historias sobre duendes o seres mágicos. Un ejemplo es la llamada Cueva de los Duendes, conocida localmente como Cuandé, que significa Casa de Duendes. Estas leyendas forman parte de las historias transmitidas de generación en generación y en muchos casos servían para asustar a la gente y evitar que entraran a lugares considerados sagrados. Estas cuevas tienen un origen natural y humano, mientras que los duendes pertenecen al mundo de las leyendas. Ambas cosas conviven en la cultura, pero es importante no confundir los relatos tradicionales con las explicaciones científicas e históricas. ¿Sabía que Paraguay es un país bilingüe? Paraguay ha querido asegurarse de preservar su antigua cultura. Por eso tiene 2 idiomas oficiales, el castellano y el guaraní, la lengua indígena local. Entonces no es extraño escuchar a sus habitantes cambiar de un idioma a otro con total fluidez. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Sus preguntas son muy importantes, pero también sus saludos y mensajes. Comuníquense al WhatsApp oficial del ICQ, código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. Desde Villanueva, Guatemala, el señor Virgilio Arnoldo Calderón Barrios nos escribe por WhatsApp con la siguiente pregunta. Me gustaría saber si un terremoto de 7 o más en la escala de Richter es capaz de hacer volcar a un tren bala en movimiento como el de Japón, o es que no se siente el movimiento telúrico. Oigamos la respuesta. Le contamos que sí. Un terremoto de magnitud 7 o más sí puede sentirse dentro de un tren bala, pero es muy poco probable que lo haga volcar. Los pasajeros pueden sentir sacudidas fuertes, pero estos trenes están diseñados precisamente para operar en países con alta actividad sísmica o donde suceden temblores constantemente, como Japón. En territorios como Japón, donde los terremotos son frecuentes, las ondas sísmicas, que son vibraciones que se producen cuando la energía de un temblor se libera, pueden recorrer grandes distancias y afectar rieles, túneles y puentes. Por eso, los trenes bala, conocidos como Shinkansen, cuentan con sistemas avanzados que detectan estas ondas antes de que se sientan las sacudidas más fuertes. Así,
Cuando se detectan las primeras ondas de un terremoto, el sistema corta automáticamente la electricidad y activa los frenos de emergencia, lo que reduce la velocidad del tren o lo detiene. Gracias a ese diseño, la probabilidad de que un tren bala se vuelque es muy baja. Los vagones tienen una estructura pensada para resistir estos movimientos. Además, las vías, puentes y túneles se construyen con normas muy estrictas para soportar terremotos intensos. Existen registros reales que ayudan a entender esto mejor. En el año 2011, durante el gran terremoto de magnitud 9 en Japón, muchos trenes bala fueron detenidos automáticamente por los sistemas de seguridad y ninguno se volcó. En el año 2004, un tren Shinkansen descarriló durante un terremoto de magnitud 6.8, pero aún así no se volcó ni causó víctimas graves. Esto muestra que el mayor riesgo en un sismo fuerte no es el volcamiento, sino que el tren se detenga o, en casos extremos, se salga de los rieles por seguridad. Gracias a la tecnología y a los sistemas de alerta temprana, el riesgo de que un tren bala se vuelque durante un sismo es extremadamente bajo. www.icq.org. Esa es nuestra nueva página y estamos esperando que la visite y nos reporte su sintonía. A través de WhatsApp, el señor Alejandro Reyes nos escribe desde Jinotepe, Nicaragua. Su pregunta es: ¿qué tan cierto es que la mujer más adinerada de Dubái es Amira Aldana? Oigamos la respuesta. No es cierto que la mujer más adinerada de Dubái sea Amira Al-Dahab, nombre que también aparece en redes como Amira Aldana o Amira Al-Dahab. Luego de revisar fuentes confiables, no existe ningún registro que identifique a una persona con ese nombre como la mujer más rica de Dubái. En las listas reconocidas sobre grandes fortunas, elaboradas por medios económicos internacionales, ese nombre no aparece. Lo que sí se encuentra en Internet son publicaciones en redes sociales que mencionan a alguien con ese nombre, generalmente ligada al mundo de la moda. Sin embargo, no hay datos comprobables sobre empresas, herencias, inversiones o fortunas multimillonarias que respalden esas afirmaciones. Las listas serias se basan en información pública que se puede verificar como empresas registradas, propiedades e inversiones y se actualizan con regularidad, por lo cual si una persona fuera realmente una de las más ricas de Dubái, su nombre aparecería sin dificultad en esas fuentes serias y reconocidas. Las personas más ricas de Dubái suelen pertenecer a familias reales o a grandes grupos empresariales, y su patrimonio ha sido documentado durante años por fuentes especializadas. Por eso, cuando un nombre no aparece en esas fuentes, lo prudente es considerar esas versiones como rumores o exageraciones. En resumen, no hay evidencia confiable de que Amira Al-Dahab sea la mujer más adinerada de Dubái. Siempre conviene verificar este tipo de información en fuentes reconocidas y no dejarse llevar solo por lo que circula en redes sociales o Internet. Gracias por su consulta. El señor Felipe Bustamante se comunica con nosotros desde San José, capital de Costa Rica, y dice: ¿cuánto dinero recibe de premio el ganador del Mundial de Fútbol 2026? Oigamos la respuesta. La selección que gane la Copa del Mundo 2026 recibirá $50 millones como premio principal por parte de la FIFA, una cifra mayor a la que se entregó en el Mundial anterior. Ese dinero no va directamente a los jugadores, sino a la Federación de Fútbol de cada país, que luego decide cómo se reparte según sus reglas internas.
La FIFA, que significa Federación Internacional de Fútbol Asociación, es la organización que dirige el fútbol a nivel mundial. Agrupa a más de 200 federaciones nacionales y se encarga de organizar torneos como la Copa del Mundo, establecer reglas del juego y promover el desarrollo del fútbol en todos los países. La FIFA se define a sí misma como una organización sin fines de lucro, lo que quiere decir que el dinero que genera no se reparte entre dueños o accionistas, sino que se reinvierte en el fútbol. Para el Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA anunció que distribuirá un total aproximado de $727 millones entre las 48 selecciones participantes. Además del premio principal para el campeón mundial, la FIFA entrega montos crecientes, es decir, cantidades de dinero que van aumentando conforme una selección avanza en el torneo. Los equipos que pasan de la fase de grupos a octavos, cuartos, semifinales y final reciben cada vez más dinero, como una forma de reconocer el desempeño deportivo. Incluso las selecciones que quedan eliminadas temprano reciben un apoyo económico por haber participado. Según la propia FIFA, estos ingresos provienen principalmente de derechos de transmisión, es decir, de lo que pagan los medios de comunicación como la televisión y la radio para transmitir los juegos, también de patrocinios, que es lo que pagan las empresas por anunciarse durante los partidos, y de la venta de entradas. Luego, ese dinero se usa para financiar competiciones, apoyar a federaciones más pequeñas, invertir en desarrollo de fútbol juvenil, femenino y comunitario y cubrir los gastos de organización de los torneos. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que un año en el planeta Neptuno equivale a 165 años terrestres? Neptuno es el octavo planeta más alejado del Sol, por lo que dura muchísimo más dando una vuelta entera. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde Jacó, Garavito, en Costa Rica, el señor Hugo López dice lo siguiente: ¿cuál es la historia de la radiodifusión en Centroamérica? ¿Qué papel tuvieron las radionovelas en los inicios de la radio? ¿Y cuáles fueron los países y emisoras pioneras, como Radio Corporación en Nicaragua, o algunas radios históricas de Costa Rica que aún sigan vigentes? Oigamos la respuesta. Le contamos que la radiodifusión en Centroamérica comenzó en Costa Rica con la emisora NRH La Voz de Costa Rica, fundada en 1920 y considerada la primera radio de la región. Luego, en 1929, don Gonzalo Pinto fundó Radio Monumental, que durante décadas fue pionera en la radiodifusión nacional de Costa Rica. Todavía existe y actualmente su frecuencia pertenece al Grupo Central de Radios, que es uno de los grupos radiofónicos más grandes de Costa Rica. Desde ese momento, la radio se expandió rápidamente a otros países y se convirtió en un medio clave para informar, educar y entretener. Además, en aquellos años, escuchar radio era toda una experiencia que reunía a familias y vecinos alrededor de un solo aparato. En Nicaragua, la radio también tuvo un desarrollo muy fuerte. Varias emisoras marcaron época y una de las más recordadas es Radio Mundial, que dejó una huella profunda en la vida cultural de ese país. La radio era el medio con mayor alcance y el más cercano a la gente, especialmente en comunidades donde no llegaban otros medios de comunicación.
Un elemento central de esos primeros años fueron las radionovelas, que atrapaban a la audiencia con historias de amor, drama y aventuras. Muchas de estas producciones radiofónicas venían del extranjero, pero se volvieron parte del día a día de las familias centroamericanas. Otra emisora importante fue Radio Corporación, una emisora que empezó con pocos recursos y que, con el tiempo, se convirtió en una voz muy importante para el pueblo nicaragüense. A pesar de dificultades políticas que sucedían en esa época y de enfrentar varios desastres naturales, logró mantenerse al aire y ganarse la confianza de la audiencia. La radio en Centroamérica fue mucho más que entretenimiento. Fue compañía, información y una voz cercana para la población. Aunque muchas emisoras pioneras ya no existen, su legado sigue vivo en la memoria de quienes crecieron escuchando la radio. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.